Yo les venía a hablar de un filósofo político nacido en 1950 en Estados Unidos que se llama Alan John Simmons. Normalmente se le conoce por John Simmons. Si lo van a buscar en Google, la forma más fácil de buscarle es A. John Simmons. ¿Y por qué les quiero hablar de este filósofo político? Me gustaría que levantasen la mano en esta sala los que han llegado a las ideas anarquistas por medio de la Escuela Austríaca de Economía. Pues ya pueden bajarla. El hecho de que la abrumadora mayoría de la sala haya llegado a la filosofía anarquista a través de ideas económicas, en cierto sentido, o sea, siempre está bien que al final se acaben llegando a lo que personalmente considero que es la filosofía política correcta, pero quizás en España no sé por qué hay una tendencia de siempre hablar acerca de los mismos autores anarquistas que en concreto pueden ser principalmente Rothbard, aquí en España Miguel Anso Bastos o Jesús Huerta de Soto, o otros autores también contemporáneos ligados a la escuela austriaca como Hans Hermann Hoppe, por ejemplo, y demás. Entonces yo les quería traer a Simmons porque es un filósofo político que es anarquista y que probablemente, si no ha sido el que más, estará como en el top 3 de filósofos políticos más relevantes de los últimos 50 años en el mundo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer yo un poco aquí en esta conferencia, como tampoco tengo excesivo tiempo, es un poco una introducción a su obra. Voy a ir tocando varios palos, varios temas, varias ideas que él ha ido desarrollando, pues un poco para que les entre la curiosidad y que investiguen a este autor que tiene una manera diferente, que no, digamos, no ligada con la economía austriaca, aunque puede tener ciertos puntos de conexión en determinadas cosas, para defender la filosofía política anarquista. También una, digamos, de por qué me vino la idea de hacer conferencias de este autor, aparte de porque me parece excelente y muy relevante, ha sido el éxito que ha tenido el libro del problema de la autoridad política de Michael Huemer en su traducción al español, y que yo personalmente estoy viendo por primera vez de que hay un montón de ideas de filosofía política ajena a lo que viene a ser eso, como al corpus integrado por personas que también son economistas austriacos y que pues está gustando mucho y se están integrando muy bien y que muchos incluso consideran que tienen más potencia todavía esos argumentos, ¿no? Entonces, para ya hablar de Simmons, como ya he dicho, nació en 1950 en Estados Unidos. Él se graduó en la Universidad de Princeton y se doctoró en la Universidad de Cornell. Es profesor de filosofía en la Universidad de Virginia, todavía hoy en día sigue en activo, y como curiosidad durante 6 años estuvo dando clases de ética en el FBI. Entonces quizás puede ser un poco una prueba de que sus dotes como teórico y a nivel de escritor puedan superar sus dotes como profesor en un aula. Otro punto importante, digamos, para entender la relevancia de Simmons es su manual, Political Philosophy, publicado en 2008 y que ahora mismo en el mundo es el manual de filosofía política más utilizado en las universidades. Hasta ese punto de relevancia tiene el autor. En esta primera parte de la charla voy a hablar un poco de aportaciones que ha realizado Simmons a nivel conceptual y que han sido tomadas por el resto o la gran mayoría de filósofos políticos y que se siguen utilizando a día de hoy. Lo primero es en relación a la autoridad política, es el tema de la carga de la prueba. Simmons fue el primero en plantear que la carga de la prueba no la tiene el defensor de la anarquía, sino la carga de la prueba la tiene el defensor de la autoridad política del Estado. La autoridad política del Estado es la legitimidad del Estado a mandar, con su correspondiente obligación de los ciudadanos a obedecer los mandatos de este Estado. Entonces la carga de la prueba la tiene el estatista. Y bueno, las demostraciones que hace Simmons de esto es simplemente pues, apelaciones a sucesos históricos pasados, es decir, a todo tipo de catástrofes, genocidios, asesinatos, violaciones, robos, mutilaciones y cualquier otro crimen que se les pueda ocurrir, que han sido llevados a cabo por los estados a nivel mundial de manera sistemática y continua. Y por otro lado, con argumentos de tipo intuicionista,
al respecto de que en principio, o sea, si hay un grupo de personas, es difícil ver cómo una de ellas puede arrogarse un monopolio de la violencia legal sobre un territorio sobre las otras y que las otras, digamos, tengan la obligación realmente de hacerle caso. Es decir, cuando uno lleva el problema de la autoridad, lo reduce del gran Estado y lo lleva a un nivel de unos cuantos individuos, es muy difícil cómo eso puede suceder. Esto también es digamos, una aportación de Simons, entre otros, en este caso Rawls también fue muy influyente, el llevar lo que es el individualismo moral, es decir, que la persona es el sujeto moral de relevancia en el análisis filosófico, ético y demás, y que bueno, que hoy en día la filosofía analítica contemporánea es lo que se suele hacer, o sea, tratar de justificar todo tema de cuestiones políticas, por ejemplo, o éticas, a nivel de derechos de la persona, o por lo menos partiendo de los derechos de la persona. Otra aportación conceptual muy interesante que hizo Simons fue la diferencia entre justificación y legitimidad del Estado, que muchos filósofos utilizaban ambas palabras, o sea, ambos términos, de forma indistinta, y él hizo una precisión. Justificación correspondería a las supuestas virtudes que digamos, representaría un Estado en concreto, o a ciertos bienes que proveería un Estado en concreto. Es decir, ese tipo de virtudes o ese tipo de bienes podrían o no justificar la existencia del Estado, mientras que la legitimidad tiene que ver con el derecho directo de los agentes gubernamentales a crear una obligación política para con los ciudadanos / súbditos. ¿Vale? Entonces, este tipo de distinción también se utiliza a día de hoy por prácticamente todos los filósofos políticos. Otra aportación conceptual de Simons fue diferenciar los varios tipos de anarquismo. Esto lo ha hecho de manera súper extensa, tiene un montón de papers hablando de este asunto. A mí me gustaría hacer hincapié simplemente en dos diferenciaciones. Por un lado estaría el anarquismo a priori y el anarquismo a posteriori. El anarquismo a priori sería aquel que considera que en el propio concepto de Estado hay algo que implica que es ilegítimo, es decir, y que es injustificable. Es decir, por principio nunca se podría llegar a justificar el Estado. ¿Vale? Y luego el anarquista a posteriori es el que dice, bueno, por principio igual podría haber alguna manera o no de justificarlo, pero después de ver todos los intentos de fundamentación de esa autoridad política del Estado que se presentan y ver que no se mantienen, pues decidir, bueno, pues efectivamente no se ha conseguido demostrar que tenga esa autoridad. Y luego la otra distinción muy famosa que yo creo conveniente aclarar es la distinción entre anarquismo político y anarquismo filosófico. Tanto un anarquista filosófico no es uno que lo que dice sí, el Estado es necesario, pero ojalá en mis sueños me gustaría que no hubiese, pero claro, sería malísimo que no lo hubiese. No tiene que ver con eso. Un anarquista filosófico, al igual que un anarquista político, niega que el Estado tenga legitimación y que tenga justificación. Es decir, los ciudadanos no están obligados a vivir con respecto a la ley impuesta por el Estado, o sea, no tienen que obedecer la ley del Estado, o por lo menos no obedecer la ley del Estado por el mero hecho de que sea la ley del Estado. Es decir, si el Estado dice no mate, tú no tienes que matar, pero no porque lo diga el Estado, sino porque hay una obligación moral independiente que a ti te provee de la razón de no matar, pero no tienes la obligación de rendirle esto. Entonces, tanto un anarquista filosófico como un anarquista político estarían de acuerdo en eso. La diferencia es que el anarquismo político cree que hay razones morales suficientes para oponerse siempre a todo tipo de Estado. Es decir, a nivel práctico, tú tienes razones morales siempre para oponerte a cualquier tipo de Estado. Mientras que el anarquista filosófico no. El anarquista filosófico lo que dice es que hay ciertos tipos de estados o ciertos tipos de situaciones en las que puede haber razones morales independientes que, pese a que ese estado es injustificable o que ese estado es ilegítimo, te prevengan de actuar directamente en su contra o de tratar de desmantelarlo.
¿vale? Esa sería la diferencia. Por ejemplo, consideraciones acerca de que pueda ocurrir determinado caos social o que pueda implicar determinados actos de violencia que de otra manera no ocurrirían. Entonces el anarquista filosófico va a decir, en determinados casos, estas razones independientes, razones morales, van a suprimir, digamos, mi obligación de oponerme directamente al Estado. Y esta sería la diferencia entre un anarquista político y un anarquista filosófico. Luego, otras aportaciones conceptuales de Simon. En su libro Is There a Duty to Obey the Law, entre interrogantes, es un libro de debate. Habrá un autor que se llama Christopher Wellman, que defiende que sí, que hay una obligación a obedecer la ley, y Simon responde que lo propio, responde que no. En ese libro él desarrolla una crítica al utilitarismo como forma de fundamentar el Estado, y es una crítica conceptual. ¿Por qué? Porque el utilitarismo como teoría normativa acerca de qué acciones está bien tomar y qué acciones no está bien tomar, que tienen que ver pues, con la acción que sea bien tomar es la que va a provocar que haya pues, mayor felicidad, satisfacción, utilidad o lo que el utilitarista en concreto crea que hay que maximizar con las acciones. Digamos que él no cree que estas teorías normativas carezcan de mérito o que haya que rechazarlas, digamos, sin mayor consideración, y que tienen algunas ventajas como su simpleza, es decir, el utilitarismo de normas, por ejemplo, de normas de actos, simplemente es eso, tú en cada momento, pues de acuerdo al conocimiento previo que tienes, pues estás obligado a realizar la acción que más utilidad va a proporcionar. O sea, es una teoría ética muy, muy simple, y eso es una ventaja. Sin embargo, también el inconveniente que tiene es que conceptualmente no permite generar obligaciones, porque tú no tienes una obligación siempre con respecto a nada, tú vas a tener una obligación o no respecto a cada caso concreto dependiendo de si va a generar una utilidad. Por lo tanto, no se podría utilizar el utilitarismo, por lo menos el utilitarismo de actos, para realizar una justificación del Estado completa, porque iría en contra de los propios principios, desde la propia concepción del utilitarismo, que solo en todo caso tendrías que obedecer al Estado cuando eso va a maximizar la utilidad, si no, no, pero no vas a poder fomentar una obligación moral con respecto al mismo, ¿no? Y esto es importante porque básicamente después de esta crítica que realizó Simon, no hay ningún filósofo político que esté intentando demostrar la legitimidad del Estado por estos medios teóricos utilitaristas. Es decir, no solo la crítica de Simon parece ser correcta, sino que ha sido acogida por los filósofos que piensan contrariamente a él. Y por último, en este sentido de cuestiones conceptuales que ha desarrollado, me gustaría nombrar, que es muy importante, lo que él denomina el requerimiento de particularidad. Esto lo desarrolla sobre todo en su último libro, que se llama The Boundaries of Authority. Entonces, que en este libro básicamente lo que hace es responder a todos los filósofos que durante estos años han tratado de un poco defenderse de este requerimiento de particularidad. ¿Qué es? Pues que no solo tienes que justificar la legitimidad, o sea, tienes que justificar al Estado y su legitimidad, sino que tienes que justificar por qué este Estado en este territorio, para que se hagan una idea. Por ejemplo, el tema de los bienes públicos. Si, por ejemplo, siguiendo algún tipo de argumento, el hecho de que el Estado provea determinados bienes públicos justificaría la obligación política y su legitimidad, ¿por qué un Estado en concreto? Porque hay bienes públicos que no acaban en las fronteras de los Estados, o porque, digamos, solo tengo que obedecer las leyes que pone mi Estado en específico. Entonces, y dice, bueno, la mayoría de bienes públicos te los provee tu Estado solo en este territorio específico. Y digo, vale, pero yo no estoy aceptando eso porque me los provee a mí, sino porque los provee en general. Entonces, en todo caso, pues podría decirse que tengo una prioridad de obedecer las leyes de mi Estado, pero también tendría que obedecer las leyes del otro. O sea, tiene que haber algún tipo de argumento que especifique no solo por qué tengo que obedecer al Estado, sino por qué tengo que obedecer a este Estado concreto que manda en este territorio. Pasando a otra sección, digamos, de la conferencia, me gustaría hablar de
de su teoría lockeana del derecho. Simons es uno de los máximos, de los mayores especialistas en la obra de Locke. Esto, por ejemplo, puede resultar muy atractivo a muchos que han llegado a esto del anarquismo por la escuela austriaca, principalmente porque los autores como Rothbard justifican la propiedad en base al principio de apropiación original de Locke. Entonces, cosas interesantes que tiene Simons con respecto a la teoría lockeana de los derechos. Bueno, esto lo pueden encontrar en A Lockean Theory of Rights y en In the Age of Anarchy. Son los dos libros que dedica a desarrollar esta teoría. Por un lado, su teoría del castigo. Al igual que autores como Rothbard o Hoppe, Simons tiene una concepción moralizante de la libertad. Es decir, la libertad no se basa en la autonomía de la persona, sino que la libertad se define por el límite de la misma. En el caso de Rothbard va a decir que la libertad acaba donde acaba tu propiedad. En el caso de Simons va a decir que tu libertad acaba donde acaba la ley natural. Al ser lockeano defiende la ley natural, ¿no? Entonces, con respecto al castigo, tiene una diferencia muy interesante con respecto a Rothbard. Rothbard defiende que el castigo tiene que ser restitutivo, es decir, pues si tú me robas 2.000, pues tú, si después no los tienes, pues tú tendrás que trabajar forzosamente hasta conseguirme 2.000, más una parte por daños y perjuicios, o lo que sea. Pero si tú me robas y yo te perdono, como siendo yo la persona afectada, la persona queda libre de culpa. Pero en la teoría del castigo de Simons podría decirse que es más radical, porque lo llama sistema de castigo abierto. Es decir, si yo te perdono, él no ha cometido, por poner el caso, el crimen de robarme a mí. Él ha cometido un crimen contra la ley natural en general. Entonces, si cualquier otra persona de la comunidad decidiera castigarle por el crimen, aun no siendo la afectada directa, una vez se determinase que efectivamente es culpable, de acuerdo a Simons tendría derecho a castigarlo. Entonces es una diferencia importante la teoría del castigo que habitualmente defienden los libertarios de tipo rothbardiano con la que defiende Simons. Otro punto interesante tiene que ver con los derechos parentales, porque para Simons primero se fundamenta el derecho del niño que el derecho del padre, cuando suele ser a la inversa. Se fundamenta el derecho del niño en el sentido de que los padres son responsables para con los otros, para con el resto de la sociedad, del niño, porque son los responsables de haberlo traído al mundo. Entonces, digamos, esa línea él utiliza para que los niños tengan obligaciones para con sus padres, porque los padres son responsables de lo que hagan por haberlos traído al mundo, y por otro lado lo que utiliza para justificar las obligaciones de los padres con los niños es el derecho del una variación del argumento del derecho del primer ocupante, digamos. O sea, sobre todo teniendo en cuenta la madre en específico por razones evidentes. Es decir, porque es la madre quien lleva al niño en el propio cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el derecho de educar al niño frente a terceros se adquiriría porque ha sido la madre y el padre por asociación quienes primero se han encargado de eso y quienes han asumido esa responsabilidad sobre la que tenían obligación de responsabilizarse. Entonces por ahí lo justifica, que yo creo que es interesante porque también hay muchos debates y muchas discusiones entre libertarios acerca de cuáles son exactamente los derechos de los padres y los niños. No tanto que yo considere o deje de considerar que la teoría de Simons en concreto sea correcta, sino que es una teoría más que es interesante a considerar. Y luego, en cuanto a la propiedad, otra diferencia principal de Simons con respecto a autores como Rothbard es que precisamente por su mayor hincapié en la ley natural, uno de los argumentos que hace es a favor de que los hijos tienen derecho a herencia. Es decir, que el padre de familia no tiene el derecho de dejarle todas sus posesiones a quien quisiese, sino que al menos una parte de las mismas tiene la obligación de cedérselas a sus hijos, a menos que hayan razones de peso
en contra. O sea, por ejemplo, si el hijo, por ejemplo, pues su conducta ha sido siempre terrible, o sea, ha pegado a los propios padres, ha cometido crímenes contra ellos, hace años que se desvinculó de ellos y no quiso saber. Es decir, ahí pueden haber excepciones a esto, pero prima facie tiene derecho un hijo a parte de la herencia del padre, lo cual también es distinto a la teoría de Rothbard, entre otros. Y luego la importancia que él hace entre la equivalencia entre el derecho y la propiedad al estilo de Locke, y que también casa muy bien con autores que provienen de la escuela austriaca, en cuanto a que identifican el derecho con la propiedad. No hay otros derechos que no tengan que ver directamente con la propiedad, lo cual también es muy interesante. Y ya para ir terminando, me gustaría, pues, claro, Simon en su obra, que es muy amplia, durante estos 50 años ha criticado a todas las justificaciones, o sea, todos los argumentos imaginables que se han hecho para tratar de justificar y legitimar la autoridad política. Entonces, pues evidentemente no les puedo ni siquiera pues, hacer una lista de todos porque tardaría más del tiempo que tengo. Entonces he decidido pues, simplemente tratar un único argumento que lo desarrolla en 1970, que es su primer libro, a partir de su tesis doctoral, que se llama Moral Principles and Political Obligations, que probablemente es su libro más famoso. Y he decidido utilizar este argumento precisamente porque esta crítica que hace Simon, porque los que presentaban el argumento en primer lugar, después dejaron de utilizarlo. Y ya no hay ningún otro filósofo político que utilice este argumento, sino ya utilizan variaciones más sofisticadas o intentan llevarlo por otro lado. Es decir, el campo de los filósofos en general ha considerado que la crítica de Simon es acertada y no puede ser superada. Entonces, tiene que ver el argumento con la gratitud o el agradecimiento. Es decir, quiere justificar la obligación de los ciudadanos a obedecer la ley en un agradecimiento, en gratitud hacia el Estado. Por ejemplo, yo nazco en un lugar, por ejemplo como España, yo no he hecho nada para merecer que haya un sistema de leyes que más o menos funcione, que la gente no se vaya matando por la calle, que yo tenga determinados servicios como por ejemplo lo de las carreteras públicas, etc. Yo no he hecho nada para merecer eso que ya está. En cambio me viene dado, y muchas de esas cosas las da el Estado, con independencia de los medios que haya utilizado previamente para ellos, ¿no? Entonces los autores lo que quieren hacer ver, los que defendían esta teoría de la obligación política, es que la gratitud puede generar obligaciones morales y que en este caso las generaría con respecto al Estado, ¿no? Entonces una frase un poco que define esta idea es: las personas que son sistemáticamente excluidas no tienen obligación de acatar las leyes, pero en cambio las personas que son sistemáticamente beneficiadas por la acción del gobierno, parecería que por algún motivo sí tienen la obligación de acatar las leyes que el gobierno trata de imponer. Entonces, lo primero sería demostrar que Simon está de acuerdo en que la gratitud puede generar una obligación moral con otra persona y que incluso no tiene que ser un requisito que la otra persona lo haga sin que sea su obligación. Es decir, yo puedo hacer algo que es obligatorio moralmente para mí y aún así la otra persona me debería de estar agradecida en ciertas circunstancias. Por ejemplo, el caso de una persona que está a punto de morir. Yo paso caminando por al lado, que se acaba de caer por un precipicio y está agarrado, yo tengo la obligación moral de ayudarle y salvarlo, y yo lo hago, y es muy habitual decir algo como te debo la vida, o ¿sabes? Como que realmente hay una percepción muy intuitiva de que esa persona, o sea, yo tengo una obligación contigo, si tú alguna vez me pides algo, necesitas algo, yo debo estar ahí para ti, porque aunque tú hayas hecho lo que debes hacer, has hecho algo para mí muy importante, ¿no? Entonces, sí parece razonable que la gratitud pueda generar obligaciones morales para con terceros. Lo primero que hace Simon es, claro, tratar de establecer cuáles son las condiciones necesarias para que esto ocurra. Y él de primeras establece tres. Por un lado, sacrificio o esfuerzo especial. Él dice que
Estas obligaciones morales se dan sobre todo, es muy fácil verlas, o son más indiscutibles por lo menos, cuando la persona que ayuda o hace algo por otra persona o algo así, lo hace haciendo un sacrificio o algún tipo de esfuerzo especial que no hace continuamente o no hace por todo el mundo, ¿no? La segunda condición es que sea intencional, es decir, que lo que tú estás recibiendo sea porque yo quiero que lo reciba y no por casualidad, porque yo haga algo y eso cause determinadas consecuencias aquí y allá y al final lo acabes recibiendo si yo ni siquiera enterarme, sino no, intencionalmente lo estoy haciendo para que tú recibas esto, que sea voluntario, es decir, de nadie me está apuntando con una pistola para yo esforzarme en darte esta cosa o en hacerte este favor, sino yo voluntariamente lo estoy haciendo por ti, y que no hayan raciones inapropiadas. Por ejemplo, pongamos que estoy a punto de morir y yo a mi hijo lo detesto, no quiero darle nada, y en el último momento pues pasa uno por el pasillo por ahí del hospital y nada, y yo firmo con la otra persona de que herede todo lo que es mío. Pero esa persona no me debería ningún tipo de obligación a mí, porque yo no lo estoy haciendo para beneficiarla a ella, lo estoy haciendo para fastidiar a mi hijo. Es decir, ese tipo de condiciones. Y luego que no debe forzarse injustificadamente contra la voluntad del receptor. Es decir, que si el receptor se opone a recibir ese beneficio, no puede forzarse, o por lo menos no forzarse de manera injustificada. ¿Por qué está de injustificada? Vamos a poner un caso de un científico loco. A mí me secuestra un científico loco y me empieza a hacer experimentos conmigo, digamos, torturándome en contra de mi voluntad y tal, y al final de ese proceso me dice, hombre, pues yo con todo lo que te he dado vas a vivir ahora de media 20 años más de vida. Yo en principio no parece que yo tenga obligación ninguna con él, porque yo no quería recibir eso en ningún momento y lo explicité en su contra. Sin embargo, hay casos donde donde es forzado y sí parece que puede existir esa obligación. Por ejemplo, el caso de si yo veo que se va a suicidar mi vecino y yo por la fuerza lo cojo y no dejo que se suicide. Luego el vecino, si efectivamente se arrepiente de lo que iba a hacer, puede tener una deuda conmigo, una obligación moral conmigo por haberlo salvado, pese a que lo hice en contra de su voluntad. Entonces, ahí hay casos que pueden estar justificados y no justificados. Pero, aunque se cumplan estas condiciones necesarias para crear la obligación por gratitud, no significa que siempre sean suficientes. Es muy difícil de determinar cuándo se da esta obligación y cuándo no. Y esta es la primera crítica que va a hacer Simon y que a mí me parece la más contundente en contra de esta defensa de la autoridad política, que es que el contenido de la obligación moral es muy vago. Por ejemplo, el que le salva la vida al otro, o sea, cuando el otro dice, oh, estoy en deuda contigo por haberme salvado la vida, es muy vago cuál es el contenido de esa deuda. Tiene que dar la vida por el otro, simplemente tiene que responder con un pequeño favor si alguna vez se lo pide, tiene que defender, o sea, no queda muy claro cuál es la deuda concreta que se contrae. Entonces, incluso si se aceptara que el Estado cumple con todas esas condiciones que se han mencionado antes, que ahora veremos por qué no las cumple, pero incluso si se aceptara eso, no queda claro que la obligación que tú tienes con respecto al Estado sea de obligación política de tener que acatar todas sus leyes, sino igual, sencillamente, pues, acatar un par de ellas. No queda claro, o simplemente rendirle pues homenaje y yo qué sé, y tocar una flauta de vez en cuando en honor al Estado. No se sabe muy bien cuál es el contenido de la obligación moral que correspondería. Es muy vago. Entonces, hasta que los que propongan esta teoría especificasen ese tipo de obligación, cosa que nunca hicieron, no podría superarse este argumento. Y luego, por último, evidentemente lo que se puede hacer es criticar las tres condiciones necesarias. Por un lado, el gobierno no realiza ningún sacrificio en ponerte las carreteras porque lo hace con el dinero de otro. En segundo lugar, muchas veces el gobierno, los agentes gubernamentales, no lo están haciendo de manera intencional para ayudarte porque ni siquiera saben quién eres ni si existes, y da igual que haya una persona más o una menos, que mañana entren 3 en el país y salgan 4, es completamente irrelevante en términos marginales. Luego, y luego que lo hagan por las razones apropiadas, pues también es bastante discutible, porque muchas veces lo hacen pues para comprar grupos de interés, para comprar votos, para ganarse el favor electoral,
por poner ejemplos, ¿no? Y luego lo de que no debe forzarse injustificadamente, yo creo que por lo menos el que se declara explícitamente anarquista y el que se declara explícitamente que no quiere recibir los servicios del Estado, no parece que en ese caso sea justificable que el Estado se los imponga y que además la persona tenga que tener una obligación moral de obedecerle. No parece el caso del suicida, parece más el caso del científico loco. Entonces, bueno, esta crítica al argumento de la gratitud y el agradecimiento me parece un ejemplo muy bueno para que puedan ver pues, el tipo de argumentación y de precisión y de cuidado con el que trata Simons a este tipo de asuntos, y que solo es uno de los cientos de argumentos que se pueden encontrar en su obra y que les animo a leer. Y hasta aquí.